Muy buenas noches. Bienvenidos a esta quinta emisión de Sinapsis Contigo, un espacio diseñado para la comunidad. Como es costumbre en este programa, nos acompañan un grupo de expertos en el tema a tratar, que este mes está dedicado al criminólogo. Como sabemos, pues es el 16 de noviembre. Queremos destacar la importancia de esta profesión y en la dinámica social actual. Contamos con la presencia de la maestra Lorena Sánchez, quien es psicóloga, licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Educación, así como un diplomado en terapia gestal. Su experiencia en el área educativa es como orientadora a nivel secundaria y a nivel medio superior. Se ha desempeñado como docente desde el 2015 a la fecha. Bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. También nos acompaña el licenciado Maurilio García González, maestro en Derecho con amplia trayectoria en la administración pública como analista, capacitador, asesor en materia de seguridad pública. Su experiencia lo ubica como coach de desarrollo, talento y capacitación. Bienvenido, Maurilio. Gracias. Buenas noches. También al mismo tiempo le doy la bienvenida al maestro Juan Luis Domínguez, criminólogo, quien desempeña como coordinador del área de criminología para el sistema penitenciario de Baja California. Es maestro en seguridad pública y derecho penal y también es docente universitario. Bienvenido. Muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos, al público que nos escucha. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Y el tema de hoy es criminólogo en la escuela. Ya tenemos un episodio previo que ya está grabado y esta va a ser la continuación y conclusión de este tema. Como primera pregunta que les haré a ustedes, ¿qué podemos entender por criminología educativa? ¿Quién de ustedes desea contestar? Buenas noches. Me gustaría aportar un poco al respecto sobre el cuestionamiento. Sabemos que la criminología es una ciencia jurídica de perfil social con aplicación en todo lo concerniente a la prevención o control social. Por ende, la criminología educativa tiene como objetivo la prevención de la criminalidad o antisocialidad desde la escuela. Esto es ya sea para evitarlas mediante la formación o información del alumnado acerca de las amenazas y violencias propias de la convivencia humana y o controlarlas, ¿no? En tanto es en las escuelas, ¿sí?, donde se pueden detectar las conductas antisociales y darles una pronta solución para con esto evitar un desarrollo antisocial de los menores y encaminarlos a ser alguien productivo en la sociedad. En la comunidad educativa se manifiesta en pares o en binas, como los conocemos. Es donde el alumno empieza su convivencia social en todos los sentidos. Ahí es donde se empiezan a generar las primeras situaciones que tanto el profesor como las autoridades de las escuelas empiezan a ver las problemáticas de estos. Y, por ejemplo, con un ejemplo claro, pues, de la actualidad, que es el bullying, ¿no? Ok. Entendamos que también criminología educativa, pues el concepto ya está. Pero, ¿por qué no es aplicado en México? Desafortunadamente, la criminología educativa es poco conocida en la actualidad. De acuerdo a investigaciones, pues apenas en el 2014 es cuando empieza a surgir este tema a niveles de tesis y trabajos de investigación para empezar a tomar como una forma de ayuda en las escuelas. Desafortunadamente el concepto de criminólogo es poco conocido
en lo general, en la sociedad, y también el qué hacen, y para qué sirve, y en qué nos puede ayudar. Maestro Juan Luis, por ejemplo, el criminólogo, su función directa en el área educativa, en cuestión a la prevención o a la atención de los delitos que se estén presentando, ¿cómo podría él desarrollarse dentro de una escuela? ¿Cómo tú te lo imaginas hablando en un futuro próximo? ¿Cómo tú te imaginarías o cómo tú te imaginarías trabajando en una escuela? Bien, como lo acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que la actividad principal del criminólogo en una escuela es la prevención. Okay. Y esa prevención puede verse manifestada en distintos espacios, o en tiempos más bien. Puede ser una prevención primaria, una prevención secundaria o una prevención terciaria. La prevención primaria sería antes de que suceda el hecho, antes de que se empiece a manifestar siquiera, fortaleciendo valores, fortaleciendo los mismos, generando más bien factores criminorrepelentes de la conducta antisocial para que los jóvenes no tengan que llegar a cometer una conducta. ¿Eso sería lo primario? Eso sería lo primario. Ya en una prevención secundaria ya sería una intervención directa, a lo mejor atacando las conductas parasociales, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, de sustancias, el pandillerismo o los pares antisociales, como lo menciona aquí Entendamos el maestro. la prevención secundaria entonces como, por ejemplo, yo ya estoy en la escuela, veo a un grupo de alumnos alcoholizados y eso ya sería la atención directa, la secundaria. A lo mejor el llevarles, yo identifico como criminólogo que existen ya esas conductas parasociales dentro de la escuela, okay, y llevarles a lo mejor un programa de desintoxicación, invitarlos a que formen parte de algún grupo de jóvenes de autoayuda o que vayan a terapia psicológica, hacer las recomendaciones para que ellos puedan sobrellevar y mitigar la conducta parasocial, ¿no? Y ya en la prevención terciaria, pues sería ya la intervención, ya que pasó una conducta antisocial. O sea, ya trabajar en el que reaprendan el cómo se debe de socializar, el cómo se debe de comportar en sociedad para que puedan reinsertarse nuevamente. ¿Sería un tipo de reinserción social? ¿Se podría llamar de esa forma? De esa forma. Ok. Lorena, ¿algún comentario sobre esto? Sí, justamente ahorita que lo escucho, maestro, estoy completamente de acuerdo con la parte del identificar, primeramente, en qué punto estoy yo como institución educativa para saber qué es lo que necesitan los jóvenes, ya sea a nivel secundaria, que normalmente la problemática empieza a tener un mayor auge durante la secundaria, debido a que se está entrando en la adolescencia, el tema de las hormonas, el tema de las comparaciones. Ahora sí, como comentaba, entra mucho el tema 100% social. Durante la adolescencia estamos buscando identificación. Entonces, considero que de los niveles en los que he estado laborando, la secundaria suele ser uno de los más problemáticos. Identificar si estamos en una prevención primaria, secundaria o terciaria es un punto muy, muy importante, ya que en muchas ocasiones nos esperamos hasta la terciaria. Hasta que la situación ya se detonó dentro del plantel, es cuando ahora sí voy a ver si damos inicio a hacer algo como tal. Entonces, creo que si existiera a lo mejor un programa de prevención primaria, no está pasando nada, pero yo te traigo la información por si en algún momento llegara a suceder algo, tanto yo como estudiante, como docente, como padre de familia, como personal, ya puedo tener un de lo que puedo hacer. Pero en muchas ocasiones, lamentablemente, nos esperamos a que suceda y es cuando empiezo a decir, híjole, necesito ayuda y ahora sí como institución empiezo a buscar. Es algo que ha ocurrido bastante en mi experiencia, tanto como psicóloga de manera externa, como orientadora o trabajadora social dentro de la escuela tal cual. De hecho, hay un ejemplo, si me permiten comentarlo.
Dentro de una institución educativa ocurrió una situación con un alumno. El alumno al parecer sale del plantel, entonces lo que ocurre cuando sale del plantel es que él deja una carta para sus compañeros en la cual se está despidiendo. Entonces cuando encuentran esa carta, van directamente con la orientadora y le dicen, profe, mira lo que está pasando. ¿Dónde está el compañero? Pues sorpresa, el compañero ya no está. Y no contesta el celular. Y está dentro de la escuela. Bueno, estaba dentro de la escuela en su momento. La mamá va y lo deja ahí, entonces doy por hecho que si dejo a mi hijo y lo va a entrar a la escuela, ahí va a estar. Y va a estar seguro y Así todo va a es. estar bien. Y va a haber personas que se pudiesen en su momento hacer responsables de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El chico se escapa, empieza la búsqueda, se comunican con los papás, empieza ahora sí que literalmente a encontrarlo y de pura casualidad, como que en algún momento le contesta a la orientadora, que la orientadora le estaba marcando, y ya es que ella empieza a hacer una intervención en crisis. La orientadora es psicóloga, entonces empieza la intervención en crisis y justamente después de que se suscita esa situación es donde ya se busca la ayuda. Está pasando esto, se están generando muchas situaciones en las cuales el adolescente, el alumno, pues el tema del suicidio está hirviendo ahora sí que dentro de la escuela. Necesitamos, ahora sí, ya que pasó, necesito que alguien venga y dé una plática. Necesito que me manden ya sea de DIF, ya sea particular, ya sea de servicio social en muchas ocasiones también. Entonces, creo que sí es un punto muy importante, primeramente, el identificar qué es lo que está ocurriendo para saber ahora sí cómo el criminólogo podría entrar a actuar dentro del plantel. Entonces, se me viene a la mente, ¿no? De lo general a lo particular, no sé ustedes qué piensan. Dar una recomendación. Yo sé que quisiéramos que podamos hacer una iniciativa de ley, que mañana autorizaran ya un criminólogo dentro de las escuelas, pero sabemos que es un proceso largo, es una batalla, es una lucha para que esto se dé, pero por lo pronto no sé qué les parezca si nos llegaran a escuchar las autoridades o la Secretaría de Seguridad de Educación Pública, que nos escuchara diciéndole lo siguiente: ¿por qué no hacen un programa donde reúnan a varios criminólogos, vean los diferentes ambientes que hay en las diferentes colonias, en las diferentes escuelas, empiecen a atacar los focos rojos como tipo de prevención, y estos mismos puedan entrar a las escuelas y hacer pues evaluaciones o diagnósticos o no sé cómo podría ser? Bueno, yo podría comentar que lo primero que se tendría que hacer sería un esquema de concientización respecto del tema, de los alcances, de los resultados que pudiese dar en la práctica y en pasada y presente, ¿no? Al decir práctica es en lo que ha sucedido durante años y años y años en los centros educativos de cualquier tipo de conducta delictiva o que se presuma delictiva, ¿no? El desarrollo del ser humano se determina con un modelo multifactorial en donde los seres humanos generan un tipo de esquema en donde ciertos patrones determinan su comportamiento a una educación temprana. Y esto está documentado en estadística y en todo lo que vemos en la reinserción social, en los delincuentes que ya están presos, en ese proceso. Y ahorita aquí el compañero nos podría dar una mayor panorama al respecto. Entonces creo que concientizar sobre el tema del criminólogo, de sus fundamentos, de sus ramas, de para qué nos va a servir en el ámbito educativo y lo más importante, qué podemos prevenir utilizando al criminólogo y su experiencia y su conocimiento
dentro de la escuela en la educación con él. Siempre que doy la clase de prevención del delito, me gusta utilizar una analogía para ilustrar a los alumnos acerca del proceso de prevención primaria. Cualquier acción que hagamos nosotros o que la autoridad haga en sociedad, sin importar el sentido, puede llevar a una prevención primaria. Ejemplo, el que la autoridad municipal decida poner alumbrado público en una avenida, eso ya está reduciendo la incidencia delictiva de alguna manera, ¿no? Al aumentar la visibilidad, al que el tránsito sea más seguro, el que, como lo comentabas en el preámbulo, el que la autoridad tenga visibilidad dentro de los vehículos por medio de que no exista el polarizado en los vehículos, eso ya es prevención primaria. O sea, ya todas las acciones que podamos hacer y realizar como autoridad van a funcionar para realizar una prevención primaria. Y si lo vemos desde la perspectiva de las escuelas, pues todo lo que yo le pueda aportar extra al joven, al estudiante, va a realizar una prevención primaria. Aquí en México no estamos acostumbrados más bien a que la escuela solamente sea para aprender lo que los libros dicen. Y en muy pocas escuelas públicas, sobre todo, te dan alguna capacitación extra, no sé, guitarra, literatura, pintura, algo que te quite el tiempo de ocio, porque el tiempo... Todo lo que sea extracurricular, ¿no? Extracurricular. El ocio es la madre de la conducta parasocial. O sea, si la persona tiene el tiempo de ocio, va a comenzar a cometer conductas parasociales, la asociación delictuosa, el consumo de sustancias, y eso lo va a llevar a ir evolucionando hasta ya cometer una conducta parasocial, que no siempre es una constante, ¿no? Es multifactorial, como lo mencionaba el maestro, y requiere de muchas cosas. Entonces, pero todo lo que puedas aportar, sin importar funcione o no, te va a ir fortaleciendo y reduciendo y creando prevención para el joven, adolescente, estudiante. Además, me imagino, por ejemplo, ya como criminólogo, estando dentro de una de las escuelas, ya sea en el nivel medio o superior, imagínense la riqueza de información que pudieras tú captar o recopilar del mismo alumnado. ¿Por qué? Porque pudieras hasta descubrir sitios de reunión, posiblemente de vicio, pudieras conocer si hay algún tipo de pandilla que existe dentro de la escuela, y con esto pues buscar la manera de, sin afectar a un tercero o a uno mismo, pues tratar de resolverlo y tratar de prevenir que los delitos se empiecen de ahí, pues. Entonces, yo pienso que, no sé, a menos que ustedes piensen lo contrario, que es fundamental que el criminólogo coadyuve, ya sea con el orientador, ya sea con el prefecto, ya sea con la psicóloga. ¿Para qué? Para que esto se pueda dar y fortalecer toda esa prevención que estamos buscando, pues, para nuestros hijos o para las generaciones futuras. Lógicamente que si no se empieza, pues nunca vamos a saber si va a funcionar o no. O no sé qué piensan. Pues a mí se me ocurre que algo tan básico y tan sencillo que se pudiese permitir en todas las escuelas, ya sea públicas o privadas, como una forma de ¿cómo se dice? De piloto, de prueba piloto, es que se pudiera hacer al azar un diagnóstico sobre el origen y condición social de los niños. Al tú poder hacer ese diagnóstico en los niños y en los jóvenes, vas a poder, como criminólogo, empezar a observar y descubrir posibles situaciones de importancia que pudieran aplicarse o señalarse. Ergo, después del diagnóstico, el criminólogo proponerle al centro educativo, decirle, oye, pudieras hacer este taller sobre esto y sobre esto. E inconscientemente vas a ayudar a esos niños, esos jóvenes,
en la situación que están viviendo sin que lo expresen. Porque ese es el problema, que no expresan la situación real que están viviendo. Y va y genera y destruye una situación de realidad de convivencia en la escuela. O en otro momento se comentaba que no es que no lo expresen, sino que para ellos es normal. Peor aún. Porque el medio ambiente donde están, pues es un medio ambiente violento, o posiblemente su familia se dedica a algún tipo de no sé, de tipo de delinquir o no sé, y para ellos es normal. Entonces, pues yo pienso que la labor es grandísima para el criminólogo. Sí, yo veo las escuelas como una comunidad pequeña, un reflejo de la sociedad en la cual se están desarrollando esos mismos jóvenes, estudiantes, porque ahí ves representado lo que viven realmente en sus casas, ¿no? Lo que viven en sus colonias. El conflicto de pandillas. Algo que sí yo he observado y desde mi experiencia, las políticas públicas se hacen tarde. Se hace algo, ahorita que comentaba la maestra acerca de cómo podemos identificar ciertos rasgos dentro de las escuelas, qué es lo que se puede observar, ¿no? Y escuchaba la palabra pandillas y escuchaba varios términos. O sea, o enfocarse en la educación secundaria como parte de, como primordial, o donde se manifiestan todas estas, inician estas conductas, pues posiblemente sí, pero a lo que yo estoy viendo dentro del centro penitenciario o entrevistando constantemente a los privados de la libertad, es que eso pasó, sí, pero en los 90s, pasó a principios de los 2000, ¿no? Y ahorita ya se está manifestando en conductas antisociales, y ya hay delincuentes habituales o primodelincuentes, pero que ya vivieron eso en su pasado. Ahorita, si me pidieran una recomendación, para mí sería ir más atrás, empezar desde antes, con una prevención primaria, pero temprana. Ir a las primarias, incluso desde los jardines de niños, el empezar a fortalecer los valores, la autoestima, la autoaceptación, el que no necesiten la aprobación de un grupo para poder desarrollarse libremente, y sobre todo el que aprendan a decir que no, a no involucrarse con otras personas solamente por agradar, por formar parte de un grupo, o el verse reflejado, ¿no? Nosotros, ahorita en Tijuana en específico, pues estamos viviendo un repunte en violencia, estamos viviendo un repunte en esto que llamaban la narcocultura, que viene ahorita ya un poquito morfado de lo que era en el 2008, 2007 aproximadamente, ¿no? Antes los identificabas fácilmente por la forma de vestir, por la música que escuchaban, y ahorita está morfado y ya muy... la misma sociedad ya lo acepta, ya no es algo extraño. De hecho, algunas conductas que para ti, Maurilio, para ti, Lorena, pueden ser reprobables. Para algunas personas es el vivir día a día, el conseguir su dinero, el salir adelante, y a veces lo festejan hasta con algunas canciones o no sé, pero es la forma de vida, y dicen, ¿sabes qué? Pues si es mi manera de traer comida a mi casa, pues está bien, ¿no? Entonces, si el niño lo ve, que el papá lo hace o que el primo, y está bien, entonces pues yo creo que desde ahí ya empieza pues a estar mal la cosa, ¿no? La situación. Sí. Perdón. Adelante. De hecho, justamente es eso que comentan referente al tema de la prevención. Mientras los escuchaba hablar, digo, bueno, es que hay que recordar también que los papás forman parte indirecta de la escuela. Y muy importante, porque tal cual el hijo es quien va a replicar lo que sea que encuentre en casa, lo que sea. Entonces, en muchas ocasiones, lo que ocurre es que se está viendo una conducta, se habla al papá, y ves que el papá, la misma conducta que el hijo hace,
la hace con el docente o con el orientador o con el psicólogo. Que a lo mejor lo citas y fíjese que su hijo esto es... Y ves la cara de desaprobación de... Pero y eso, o sea, ¿en qué afectó? Pues, ¿cuál fue el problema? Es como, señor, la conducta de su hijo es el problema. Eso va a generar otros conflictos y va haciendo una cadenita. Y el papá no lo identifica. Y dices, pero si claramente se está viendo. Pero el papá, ¿qué pasa? Normaliza la situación, que es justamente lo que comentaban. Entonces, cuando yo normalizo una conducta y esa conducta es como el check, o sea, para mí está bien, está adecuado. Es aprobada, ¿no? Por mí es aprobada, entonces... ¿En qué momento la voy a cambiar si no estoy viendo el problema? Y ese es el problema. Y creo que pasa mucho en casa, o sea, el origen siempre de las conductas es en casa. Justamente ahorita que lo escuchaba que decía, inclusive desde el kinder. Recuerdo cuando apenas iba iniciando mi vida laboral, trabajé en una guardería y me pongo a pensar, incluso desde la guardería, cuando ves que va un niño y le arrebata el muñequito, el biberón o le quita el chupón en la andadera a otro niño, desde ahí estás viendo qué tipo de conductas. Es una conducta aprendida tal vez. Sí, claro. Y la llevas desde qué edad, desde cuántos meses tiene el niño que le va y le arranca el chupón al otro niño. Entonces, desde ahí estamos viendo patrones de conductas que, como usted comentaba, van a evolucionar. Y que van evolucionando. Y ahora, ¿qué habilidades tengo? Por ejemplo, a lo mejor cuando están en la guardería, pues puedo gatear y arrancarte el chupón. Pero ya cuando estoy en la primaria, a lo mejor tengo tijeras y están filosas. Te puedo encajar un lápiz. Y a lo mejor más adelante, ¿qué otras habilidades, qué otros aprendizajes? Soy más grande o más corpulento que los demás. Y Exacto. con esas conductas aprendidas, pues más las aprovecho, ¿no? Fíjate que tal vez suene incongruente el comentario, pero no voy a decir que el 100%, pero en un alto porcentaje de nuestra sociedad se tiene la cultura de la solución, no de la prevención. Y ahí empieza a radicar el problema. Estamos acostumbrados a solucionar cuando la bronca ya estalló. Y muy pocos tienen la cultura o la educación de la prevención en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Llámese económico, laboral, emocional, físico, etc. Entonces, lo que se debería de incluir a la vez en todos los sectores educativos sería una especie de materia de desaprender lo aprendido. En términos de psicología, en términos de derecho, en términos de criminología, está validado científicamente que el desaprender una conducta te ayuda a generar nuevas perspectivas y formas de vida. Y todas estas van encaminadas al bien común. Entonces, el poder incrustar un taller, una plática del cómo nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de desaprender conductas que nos dañan o que no nos benefician en lo absoluto. Cuando aprendemos esta técnica, se convierte en algo muy sencillo el romper con paradigmas y con cadenas que traemos arrastrando desde la niñez. Hasta los mismos talleres que, no sé si tú llegaste a dar talleres de valores para los niños, pues eran muy buenos. ¿Por qué? Porque para empezar eran valores y derechos, creo, valores y derechos de los niños. Entonces ellos podían hacer una línea mental, por ejemplo, y decir, ¿sabes qué? Si paso para acá está mal, si paso para acá está bien, o si me voy derecho por la línea, pues sigo en lo permitible, ¿no? Claro. O permisible. Se los comento porque hace ya 2 o 3 administraciones públicas me invitaron a dar pláticas para los niños en centros comunitarios. Y lamentablemente los niños no tenían ningún interés por escucharme, ningún interés por saber cuáles eran sus derechos. Estaban vagamente distraídos. Ellos lo que querían nomás era jugar y la hora de la comida y se acabó.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque los papás, para empezar, los dos trabajaban, nada más los dejaban ahí. También las necesidades de cada familia, yo creo que hacen propensos a sus hijos a que no aprendan este tipo de conductas o de valores. Entonces, pues yo creo que todo viene de raíz, pues desde la pobreza también. O no sé, ¿qué piensan? Pues efectivamente, o sea, si te vas a la base y las consecuencias que provocan todas las malas conductas, los delitos, etcétera, etcétera. En la necesidad, ¿no? Pues las necesidades están claros desde que yo tengo uso de razón en cuanto a la pobreza, la falta de oportunidades laborales, la corrupción, la droga. O sea, siempre han estado en nuestra cultura y educación, nuestro crecimiento, esas situaciones. Entonces, como bien lo comentas, vas y expones un tema que no tienen ni idea, ni saben pues, por qué me estará diciendo eso, porque hay conceptos y hay palabras que ni siquiera conocen. Entonces, es bien difícil. Por eso vuelvo a lo mismo. Hay que enseñarles a desaprender. Y como el 1, 2, 3 o como el abecedario, empezar a incrustar en el subconsciente de la educación básica, ¿sí? No el criminólogo como tal, no la ciencia como tal, pues, sino los fundamentos, las bases y el conocer que existe algo que me puede ayudar a conocer esas variantes de situaciones de conducta que se provocan a diario en la escuela. Pero también podríamos empezar, pues, por los padres también, ¿no? Porque, cómo aterrizamos esto, porque, pues, el niño, si el papá no lo lleva o no lo empuja a algo, pues menos lo va a hacer. Entonces yo pienso que el pilar de esto sería el entorno familiar. El entorno familiar y lógicamente, pues, la escuela pues es la unidad de muchísimas familias, ¿no? Entonces yo pienso que si empezamos también por retomar todos esos talleres que se daban a los padres, o no sé si todavía se den, pero que sean obligatorios, que por lo menos vayan una vez al mes o no sé, pero que sea parte hasta de la calificación del alumno. ¿Sabes qué? Tu papá sí vino, que cumplió con esto, o tu hermano sí vino, pero ya sabes que hay un seguimiento por parte de la institución o por parte del gobierno o por parte de la escuela, pero hay un empuje a mejorar esto, ¿no? Bien, yo sí discrepo un poco en que la pobreza sea parte importante del inicio de la delincuencia. Sí considero que hay lugares en donde se puede aplicar. Ejemplo, no sé, Badiraguato en la sierra de Sinaloa. Si tienes solamente la opción de ir a cultivar marihuana o dedicarte al sicariato, pues entonces sí, la pobreza es un factor importante, ¿no? Sería algo ya extremo, ¿no? Sabes que no tengo otra opción. Ahí sí. Ahí sí lo veo viable y aplicable. Y ahí no refuto. Pero en una sociedad común y corriente, no considero que la pobreza sea un factor importante. Sí genera ventajas y desventajas el tener el recurso económico para poder salir adelante, pero la escala de valores es lo que te va a llevar a eso. O sea, podrás ser la persona más pobre del mundo, pero si puede ser el más humilde y honesto, ¿no? Y si tu escala de valores siempre ha sido bien fortalecida, pues no vas a ver la oportunidad en buscar cómo, de manera socialmente aceptada, el salir adelante. Totalmente. De hecho, yo creo que a lo mejor hasta nosotros que ya tenemos pues una edad, yo en mis tiempos también tuve esa decisión, ¿no? De formar parte de algo que estaba mal o seguir por algo que estaba bien para mi familia o mi seguimiento como persona. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo porque todos tenemos la elección en algún momento, pero sí es muy importante decirles que yo esa elección en ese momento la tomé porque
sí me inculcaron algunos valores que me reforzaron a actuar de esta forma. Pero si estos niños de hoy no tienen ese refuerzo, esa ayuda por parte de un padre o de una madre o de su tutor, de quien sea, pues sería un poco más difícil, porque como les digo, yo sí tomé la decisión correcta porque sí tenía ese refuerzo. No sé si me explique o conteste un poquito ahí lo que tú estabas comentando. Sí, perfectamente. Si tienes las herramientas y las sabes utilizar, pues no va a haber necesidad de que caigas en delincuencia, en conductas parasociales. Un término que me gusta mucho es la resiliencia, y si se sabe aplicar, si le enseñáramos a los niños cómo aplicarla, que no nada más que conozcan el concepto y qué palabra es lo que significa, una palabra de moda, sino que sepan realmente aplicarla, pues entonces tendríamos a personas conscientes de toma de decisiones y podrían decir, no, esto no está bien, no, esto me va a afectar. ¿Podrías explicarle para las personas que no saben qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de tomar decisiones de manera asertiva y que puedan llevarlos a un bienestar, ¿no? Todo va encaminado al bien común, enfocado al bien común. Y de esta manera, pues el reducir riesgos para la misma persona, el poder poner límites, el ser resiliente, vaya. Sí, el poder como adaptarse, ¿no? A las situaciones de una manera adecuada en la cual con las habilidades, las capacidades, los aprendizajes, pueda ser como una pelotita, ¿no? Como rebotar ante una situación que es menos agradable y rebotando hasta llegar a una situación que me es más cómoda. Ahorita que comentaba usted la parte de la pobreza, en lugar de pobreza, me gustaría como moverlo así como de un área de oportunidad que puede llegar a existir, sería como la pobreza mental. Creo que por ahí pudiese ser, ¿no? No tanto lo económico, sino acá, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tengo? Si yo a lo mejor tengo carencia de valores, de información, de amor, de abrazos, algo tan sencillo que pueden decir, ay, bueno, no es como que por un abrazo me vaya a ser delincuente. Hay que recordar que eso también tiene muchísimo que ver, porque todo eso que me están enseñando emocionalmente, hay que recordar que los niños, e inclusive adolescencia un poquito más adelante, somos como plastilina, somos moldeables. Nos hacemos resilientes ante las situaciones, nos adaptamos a los cambios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esa carencia, en lugar de pobreza, carencia voy a llamarle, esa carencia emocional, afectiva, de valores, de habilidades sociales, socioemocionales, si no tuve todo eso durante el inicio, hay que recordar que la primera infancia es donde más se absorbe, como esponjitas que te avientan hacia el agua, vas absorbiendo todo. Y esos van a ser parte de mis pilares, todo lo que vaya absorbiendo ahí. Y posterior a eso, claro que continuamos absorbiendo todo el tiempo porque el aprendizaje es continuo para siempre. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Pero si yo tengo esas bases sólidas de valores, de cariño, de saber cuáles son las mejores decisiones, no nada más acá, sino, híjole, cuáles van a ser mis consecuencias ante estos actos, ante estas decisiones que ahorita estoy generando, creo que todo eso forma parte de un factor muy importante para identificar a un posible delincuente en el futuro. Como comentaban, no se hacen en la secundaria, ¿no? Se hacen ya después las bases. ¿Qué bases tengo para saber qué decisiones voy a tomar en el futuro? ¿Qué otra palabra podemos cambiar por el delincuente? Porque muchas personas se sienten como etiquetadas, ¿no? Con esa palabra. Sí genera un estigma esa palabra, ¿no? Y pues realmente a mí me gusta utilizar la persona que comete conductas antisociales o que transgrede las normas sociales. Va a depender también de la perspectiva que le das. A lo mejor en el derecho va a ser el transgredir las normas sociales o el transgredir las leyes. Y para las ciencias sociales, como la psicología, la criminología, la sociología, pues sí es una persona que comete conductas antisociales, ¿no? Que van en contra del bien común. Retomando lo que decía la maestra Lorena, se me viene a la mente unas personas que yo conocí
Y lo que quiero retomar es lo que comentaste, es si hay amor en la familia. Esa familia es de bajos recursos, no voy a decir su nombre ni nada, pero el papá, siendo cabeza de familia, tiene 3 hijos viviendo bajo su mismo techo y los 3 hijos casados y los 3 hijos con nietos. Es un familión en una casita, pero hubieran de ver qué felices son. Pero el Señor es como el patriarca, tiene la responsabilidad de estar hablando con cada uno de sus hijos. Hasta el momento no se han separado, a lo mejor va a llegar el momento, pero lo que voy yo es de que cuando yo estoy con ellos, yo sí percibo ese amor que le tienen al papá, y el papá y la mamá a sus hijos, y se ve esa unión, pues, esa unión y son buenas personas, pues, honradas y muy humildes. Ok. Pues sí, hay sus excepciones, ¿no? Toda regla general tiene una excepción. Toda. Así es. Entonces, pues todas las opiniones desde cualquier punto de vista son válidas. Yo en lo particular voy a insistir en la cuestión de la realidad que se vive el día de hoy. Y la realidad es que toda la vida de un ser humano está plagada de cosas buenas y cosas malas, ¿sí? A veces adquiridas de manera voluntaria y otras no. Entonces... Yo no lo pedí. Un accidente o la mala suerte o vete a saber, ¿no? Así me hicieron. Así es. Lo que sí es que los factores criminógenos de carácter exógeno, que es lo que nos va a dar la pauta para poder crear algo que valga la pena dentro de estos centros educativos y poder ayudar en la prevención, pues son los sociales, la pobreza, la vida estresante, etcétera, ¿no? Y que si los combinas con los factores endógenos, pues la inseguridad con la que vivimos, la policía que tenemos, que llega 2 horas después de que se cometió el ilícito, o que estaba a 2 cuadras, pero a lo mejor se espera para que no tengan que ir a gastarse 3 o 4 horas o 8 horas al Ministerio Público a ratificar la denuncia o el parte. Entonces, hay que meternos en la cabeza que la realidad que tenemos ahorita es muy complicada, ¿sí? Y que tenemos la gran oportunidad en este momento de nosotros como profesionistas que podemos a lo mejor conocer un poquito más del tema, porque nos podemos equivocar, tenemos la gran oportunidad de reventar esto a otros niveles de concientización para poder ayudar, porque no es otra cosa más que el decirles: puedes prevenir suicidios, violaciones, consumo de droga, consumo de alcohol, el bullying y 1000 cosas más, ¿no? dentro de la escuela. Sí se puede. Es posible. Creo que hay la forma, los medios adecuados para hacerlo. Y pues nada más está en que nos den la oportunidad y la apertura para poder exponer el por qué sí. Esa oportunidad, de hecho, es lo que nos hizo a nosotros como Centro Psicológico Sinapsis, nos hizo hacer este tipo de programas, porque no es que seamos expertos en estar hablando en un micrófono, no es que seamos los mejores para estar detrás de una cámara, pero sí tenemos esa necesidad que nos nace, que empieza a crecer para tratar de aportar y mejorar. Poner el granito de arena. Para tener una mejor sociedad, para tener un mejor futuro para nuestros hijos. Entonces, eso es básicamente lo que nos mueve a hacer este tipo de programas. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes.
su participación del día de hoy, pero me gustaría que cada uno concluyera con algo relacionado al tema que estamos viendo, ya sea alguna recomendación, ya sea algo que puedan aportar o decirles a las familias, a los padres, a los muchachos, a los jóvenes, a nuestro auditorio, para tratar de que pues seamos mejores personas y que entiendan que este tema del criminólogo pues es fundamental en las escuelas. Vamos a empezar por las mujeres. Muchas Adelante, gracias. Lorena. Bueno, pues creo que una parte muy importante, como lo comentaste, es el tema de los talleres, el hacer equipo. Hacer equipo tanto el criminólogo, que realmente es fundamental, que a lo mejor no se le da el papel que debería de tener, los psicólogos, los trabajadores sociales, los profesores, los padres de familia. Una de las principales recomendaciones es hacer equipo, inclusive hacer equipo con la comunidad estudiantil, que ellos también se sientan escuchados, que ellos tengan a su persona segura dentro de la escuela, que sepan que si se acercan a un docente, el docente los va a escuchar. Entonces también la capacitación no es nada más para los pequeños, sino para los padres de familia, para los docentes y para el personal en general. Y creo que otra parte muy, muy importante es que a veces se habla de violencia, pero hay que identificar que la violencia es bien amplia. En muchas ocasiones el tema de la violencia psicológica, o sea, no te pego, no te empujo, pero ¿qué te digo? Que escucho en mi casa y voy y replico. Y en muchas ocasiones ese tipo de situaciones son las que están así como el cajete, ¿no? Machacando y machacando y machacando. ¿Y qué pasa? Es una violencia silenciosa en muchas ocasiones. Porque llego al salón y siento la tensión y voy a sentir a lo mejor el rechazo y mejor me voy a la esquinita. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de algo que ya está sucediendo, de la violencia psicológica, yo ya estoy evitando a lo mejor el comunicarme, no me estoy acercando. Ahí hay muchísima información. Y todo eso lo podríamos empezar a acercar con la comunicación. Creo que la comunicación va a ser una herramienta fundamental en cada una de nuestras áreas, en casa, con los amigos, en la escuela. Entonces, esa sería la recomendación, es identificar que todos somos parte de la prevención, identificar si existe violencia, qué tipo de violencia y sobre todo el comunicarlo, hablarlo. Eso va a ser un papel fundamental y va a marcar la diferencia. Muchas gracias. Adelante, Maurilio. Gracias por la invitación, antes que nada. A mí me gustaría concluir muy breve, pidiéndoles a todos aquellos que nos están viendo y escuchando, que le den la oportunidad al criminólogo de acercarse, conozcan lo que hace, los resultados que puede llegar a dar, que no nada más es una cuestión de el criminólogo trabaja para los que están en la cárcel, no. Puede ayudar en infinidad de situaciones, tanto familiares como escolares. Entonces, abramos la mente para darle la apertura a que el criminólogo tenga esa oportunidad. Gracias. Gracias. Adelante. Bien, a mí me gustaría recitar una frase que utilizamos mucho los criminólogos para que también se pueda comprender un poquito más del trabajo que hacemos. La frase es: la causa de la causa es la causa de lo causado, ¿no? Y siempre vemos que las personas, que las políticas, que toda la dinámica social se enfoca en las causas inmediatas de una conducta antisocial, lo que provocó inmediatamente. Pero el secreto, el truco para reducir realmente la incidencia delictiva está en las causas remotas, en brindarle a las personas el fortalecimiento y todos estos factores criminorrepelentes que van a ayudar a repeler la conducta antisocial, para que de esa manera sea fortalecido, ¿no?, la estructura del sujeto, ¿no?, y pueda mantenerse al margen de una conducta tanto parasocial como antisocial. Y me gustaría, para complementar lo que dice aquí el maestro, el invitar
no solamente a la comunidad, sino también específicamente a los criminólogos a que demuestren qué es lo que pueden hacer por su sociedad, qué es lo que pueden hacer si la sociedad no nos ubica en qué es lo que hacemos los criminólogos, pues entonces nosotros demostrar, hacernos necesarios para la sociedad, ¿no? Y empezar a impulsar políticas públicas, empezar a tratar de resolver conflictos sociales que se estén presentando, a lo mejor en tu comunidad, en tu colonia, en tu cuadra, en lo que el alcance que tengas, y de esa manera ir posicionando la figura del criminólogo hasta llegar a las escuelas. Muchas gracias. Solo para información a nuestro público, a lo largo del programa se vieron banderines en la participación de cada uno de nuestros invitados. En esos banderines viene la información de cada uno de ellos, en dado caso de que ustedes quisieran comentarles algo, enviarles algún mensaje o solicitar sus servicios, ya sea como psicólogo, ya sea como abogado, también logoterapeuta o como criminólogo, ¿no? Entonces también va a aparecer la información de nosotros de Sinapsis Contigo, donde ustedes pueden mandarnos lo que piensan del programa, al temas que quieren que nosotros comentemos, que platiquemos aquí para ustedes. Si quieren participar en el programa también pueden mandarnos la solicitud. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Hemos terminado nuestro 5º episodio de Sinapsis Contigo. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.